Lo llamaron una recalibración moral. 12 capitales, 99 millones de muertos en menos de 7 minutos. La Federación Galáctica ni siquiera lo llamó guerra. No hubo declaración, ni advertencia final, solo una votación en órbita entre especies que hablaban con feromonas y chirridos, con escamas brillando bajo la luz artificial de las estrellas. Un veredicto unánime. La humanidad no era apta, demasiado agresiva, demasiado emocional, demasiado impredecible. En la señal hueca, el embajador de la Baribe parpadeó con sus 4 ojos y dijo: el arrepentimiento es ineficaz. La eliminación es definitiva. La Tierra fue sentenciada antes del desayuno. Desde una órbita baja, cruceros alienígenas lanzaron una lluvia de barras de tungsteno sobre Washington, Pekín, Lahore, Sao Paulo, Lagos, Nueva York, Karachi. Sin láseres, sin grandes fuegos artificiales, solo silencio. Como si el universo estuviera cerrando una cortina sucia. Entonces la señal se apagó. Al principio, la galaxia se preparó para el ruido. Esperaban gritos. Represalias nucleares. El pánico rasposo de una especie acorralada. Pero la Tierra no gritó. La Tierra se detuvo. Durante un día entero, solo hubo estática. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. La Tierra sonrió. No en pantallas, ni a través de líderes. Sin grandes discursos ni transmisiones furiosas, sino en pequeños detalles. Un hombre en Montana limpió la ceniza de su porche, se sirvió café solo y dijo sin dirigirse a nadie: por fin lo lograron. En un búnker de Manhattan, una adolescente sacó una baraja de cartas del uno, las barajó una vez y dijo: supongo que mañana no tenemos clases. En un sitio subterráneo de Nevada, ubicación clasificada. Un ascensor de acero se abrió con un siseo. Dentro había un anciano con un bastón. Tenía un solo ojo y un cofre lleno de metales que nadie recordaba haber otorgado. El ascensor no esperó una orden. Lo bajó. 17 niveles bajo la superficie. 27 personas sentadas alrededor de una larga mesa de roble. Sin placas de identificación, sin banderas, solo tazas de café, silencio y una carpeta roja sellada. El anciano entró cojeando. Así que dijo, con voz tan baja como la escarcha: mataron a 99 millones de nosotros. Algunas cabezas asintieron. Una mujer se sirvió bourbon en el té. Él miró a su alrededor. ¿Están los activos en su lugar? ¿Lo han estado desde el 87? Alguien respondió. ¿Y las contingencias? Otro asintió. Protocolo del coco. Luz verde. El anciano se sentó y se crujió los nudillos. Entonces supongo que desatamos a los monstruos. No sonrió. Ninguno de ellos lo hizo porque esto no era venganza. Esto era orden. En otra parte de la órbita, la Federación Galáctica celebró. Un triarca del acuerdo Selvin brindó con una bebida translúcida. La humanidad era una chispa esperando encender las cortinas. La risa burbujeó en las lenguas alienígenas. Un delegado del SRAC ofreció un brindis por la paz sin depredadores. El enviado de Artax, un hongo telepático alojado en un tanque, pulsó violeta. Esperamos malestar emocional entre los humanos sobrevivientes. Preparen equipos de empatía. Sí. Sí. Otro pió. Déjenlos llorar. Los mantendrá dóciles. Nadie notó que la Tierra no estaba transmitiendo angustia. Nada de peticiones. No hubo llamadas a la negociación. No hubo imágenes de civiles gritando. Solo silencio. El tipo de silencio que habita en viejos vendedores y tumbas de focas. La Federación envió un dron de reconocimiento para comprobar los daños. Regresó o lo intentó. Lo que regresó no fue una transmisión, sino un paquete envuelto en cuero humano. Dentro de un solo globo ocular, el piloto del dron seguía parpadeando. La nota adjunta se leía en 7 dialectos galácticos. Llamaste. 3 semanas después, el consejo se reunió de nuevo. Ora cautelosos, ora confundidos. ¿Ha establecido contacto la Tierra?, preguntó el almirante Abarcano.
No, dijo el oráculo Sorlani. No han respondido a ninguno de nuestros pings. ¿Se han apagado? ¿Han tomado represalias? No, no directamente. Pausa. ¿Qué significa eso? Hemos perdido 7 puestos de inteligencia. Saboteados. Evaporados. La sala quedó en silencio. El oráculo Sorlani, ciego y reluciente en seda, susurró: hay movimiento en sus sombras. En Q, las luces se atenuaron. Una puerta se abrió con un silbido y entró un hombre. No llevaba armadura ni insignias, solo un sencillo traje negro y un ojo manchado de café. Llevaba un maletín en una mano y un vaso de papel en la otra. Nadie estaba de pie. Nadie lo reconoció. La presidenta del consejo parpadeó. Di tu designación. El hombre dio un sorbo a su café. Sabes que esto es lo único que ustedes nunca aprenden a hacer. Todavía sabe a jarabe para la tos y ácido de batería. Ella hizo clic en tu nombre. Dejó la taza. Caín Rango. Inclinó la cabeza. Esterilizaste la tierra. Y ahora estás pidiendo rangos. Detrás de él, 2 altos guardias alienígenas se movieron nerviosos. Caín sonrió. Relájate. No estoy aquí para hacerte daño. Abrió su maletín con un clic, metió la mano. Cada guardia levantó un arma. Hizo una pausa. Solo papeleo, chicos. Sacó una pequeña caja rectangular, la puso suavemente sobre la mesa. Sin cables, sin luces. ¿Qué hay dentro?, exigió una voz. La sonrisa de Caín se profundizó. Prueba y una pregunta. La caja hizo un clic y luego se abrió. Un holograma se elevó. Imágenes granuladas. Imagen satelital. 12 naves alienígenas. Todas destruidas. La semana pasada, dijo Caín. Sistema Z. Escuadrón de patrulla. Sin sobrevivientes. La presidenta entrecerró los ojos. Afirmas que fueron humanos. Caín tomó otro sorbo. No afirmo nada. Solo te hago saber lo que viene. Un Vítor. El almirante se puso de pie. ¿Estás amenazando a este consejo? Caín se giró hacia él lentamente como viendo a un lagarto trepar por una pared. ¿Amenazante? Oh, no. Esto hizo un gesto hacia la caja. Esta es una respuesta. La parte amenazante viene después. Otra voz. ¿Cuántos de ustedes quedan? La sonrisa de Caín desapareció. Suficiente silencio. Entonces Azorani se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres? ¿Humano? Caín parpadeó. Una vez lentamente, perdimos 99 millones de madres, padres, niños. No puedes preguntar qué queremos. Se puso de pie. Puedes preguntarte qué pasa después. Los guardias se movieron para bloquearlo. Caín simplemente los miró. Uno se estremeció. Salió sin decir una palabra más. En la tierra, en algún lugar de Alaska, un hombre entró en una ventisca con una bolsa de lona. Nadie lo siguió. Nadie lo hacía nunca. En Tokio, una mujer con kimono cosió una flor en el forro de su abrigo, cargó una pistola con balas grabadas y tarareó la nana. En Detroit, un sacerdote selló las puertas de la iglesia y abrió el sótano. Dentro no había bancos. En órbita, la Federación observó cómo el silencio se profundizaba. Se decían a sí mismos que los humanos estaban dispersos, derrotados, perdidos, y sin embargo, los sistemas seguían a oscuras. En un archivo del Consejo, se registró una nota, que se clasificó rápidamente. No vienen. Ya están aquí. A bordo de un puesto de observación sobre el sector 3 voltios, un técnico junior notó algo extraño. Un telescopio de largo alcance captó una diminuta forma que se movía entre campos de escombros. Demasiado lento para un misil, demasiado rápido para ser rescatado. Hizo zoom. Un humano con armadura negra deslizándose en un trineo de gravedad robado, llevando algo en una mano. Una moneda. El técnico frunció el ceño. ¿Qué? El humano levantó la vista, sonrió y lanzó la moneda. Muy abajo,
En la habitación más fría de la cámara de mando oculta de la Tierra, el anciano se movió. Su único ojo brilló. Los hombres del saco han penetrado 7 sistemas, informó un auxiliar. Y Baba Yaga y la ruta. Asintió. ¿Alguna noticia del consejo? Han solicitado una reunión. El anciano rió entre dientes. Por supuesto que sí. Se levantó lentamente, crujiendo la espalda. Vamos a darles una. El auxiliar dudó. Señor, ¿cuál es el mensaje? El anciano metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña etiqueta metálica. Simplemente decía, no debería haber tocado nuestra casa. La arrojó sobre la mesa. Sonó como una campana fúnebre y la habitación quedó en silencio. El salón de la cumbre galáctica tenía la forma de una espiral abierta envuelta en aleaciones translúcidas, suspendida en una órbita silenciosa sobre Serac Prime. Desde arriba, parecía una concha marina de luz enrollada alrededor de un centro hueco. Dentro, especies que nunca habían tocado el mismo suelo ahora estaban sentadas codo con codo, antena con tentáculo, garra con branquia. 97 delegados de 73 civilizaciones. Y todos ellos creyeron la misma mentira de que había terminado. La erradicación de 99 millones de humanos fue registrada, transmitida, archivada y presentada como presidente. Limpieza necesaria. Lo llamaron desescalada planetaria. Ahora se reunían para hablar de paz, contención y la mejor manera de manejar a los sobrevivientes de la Tierra como un rebaño de ganado asustado. Algunos incluso habían comenzado a redactar un borrador de una carta de rehabilitación humana. Un noble Bari golpeó sus dedos cristalinos. Debemos regular sus transmisiones culturales. Sus canciones son inquietantes. Un miembro de la colmena le dirigió 3 ojos compuestos. Cantan después de la muerte. Eso solo debería preocuparnos. El embajador Selvin, alto y de piel dorada, vertió néctar en un vaso poco profundo. Déjenlos cantar. Déjenlos escribir poemas. Sus dientes están rotos. Sus garras limadas. Un leve zumbido de acuerdo recorrió la cámara. Palabras como extinción, conformidad y cierre histórico flotaban en el aire como perfume. Entonces alguien tosió. Una tos humana. Seca, leve, fuera de lugar. Todos los nodos traductores hiparon, momentáneamente aturdidos por la emisión vocal inesperada. Los delegados giraron la cabeza, confundidos. El aire vibró una vez al borde de una sala junto a un brillante mural de Unidad Galáctica. Un hombre estaba solo, desarmado, traje negro, camisa blanca, ligeramente arrugado, con el pelo como si se lo hubiera pasado con una mano en la lanzadera de descenso y hubiera dado por terminado el día. Sin rango visible, sin escoltas, solo una taza de café en una mano y una gastada cartera de cuero en la otra. El delegado Bari entrecerró los ojos. «Es Caín», susurró alguien. No estaba en la lista de invitados. Caín avanzó como si fuera el dueño de la sala, pero no le importó redecorarla. Cada paso resonaba ligeramente mal, demasiado suave para el mármol. Los delegados se removieron. El blob de Arf-Tax intentó formular una pregunta, pero vino a dejar su café en el tanque sin mirar. «Espero que no sea un mal momento», dijo. «El café de abajo sigue siendo trágico». La presidenta, una noble turca con 6 bocas susurrantes, se levantó lentamente. «No tienes autorización para estar aquí». Caín sonrió como si le doliera físicamente. «¿Quieres decir que no me invitaste?» Un silencio sin aliento se extendió por la habitación como escarcha. «Estás solo», dijo una voz. Alguien de la escuadra de guerra Balfu. Caín miró a su alrededor. «¿Lo estoy?» Todos los ojos se crisparon. El escáner escaneó. Nada sonó. Ninguna firma de armas. Ninguna anomalía. Solo un hombre parado donde ningún hombre debería estar. La presidenta pulsó 2 veces. «Tu especie está bajo sanción. Serás escoltado». «Sancionado», repitió Caín, caminando en un arco lento. Esa es una palabra elegante. Algo así como masacre,
pero con más sílabas. La tierra inició violaciones de contacto. No, dijo Caín, con la voz aún suave. La tierra envió un mensaje. Lo borraste. Te lo advertí. Se detuvo. Y te advirtieron de lo que sucedería si alguna vez tocabas nuestra tierra. La sala se oscureció ligeramente, no por fluctuaciones de energía, sino porque de repente todos olvidaron cómo respirar. Caín se giró para mirar a la presidenta. Y no solo tocaste nuestra tierra. La esterilizaste. La tierra era una amenaza. Ladeó la cabeza, con burlona curiosidad. Era el Artax, confundido por un trasfondo emocional. Balbuceó, explica tu propósito. Caín levantó la cartera y la colocó con cuidado en el dais central. Siseó al abrirse. De ella sacó un cráneo alienígena, limpio, carbonizado, aún grabado con metales. Creo que esto perteneció a un almirante Sarnak, dijo. Lo encontré flotando en pedazos cerca del anillo de Júpiter. Pensé en devolverlo. Jadeos, silbidos y un débil grito. Caín se encogió de hombros, perdido y encontrado. El noble Baruri se puso de pie. ¿Nos estás amenazando? No, dijo Caín, mirándolo finalmente a los ojos. Me acuerdo de ti. Respiró hondo. Mataste a 99 millones de nosotros, maestros, niños, una abuela que horneaba el mejor pastel de manzana de Kansas. Y lo llamaste preventivo. Temíamos represalias. La voz de Caín se endureció. Las represalias son personales. Lo que viene es política. El enviado de Selvin se irguió en toda su estatura, con las alas reluciendo en ataque. No puedes pensar que la Tierra sea capaz de una escalada militar. Estás roto. Qué curioso con los humanos, dijo Caín, y ahora su tono cambió ligeramente. No necesitamos ejércitos. Tenemos tradiciones. El char de la colmena intervino. ¿Te refieres a los hombres del saco? Caín dio un sorbo a su café. Me alegra ver que los viejos cuentos para dormir están circulando. Una risa nerviosa se extendió por el aire, pero nadie rió fuerte. Caín se dirigió al mapa holográfico en el centro de la cámara. Con un movimiento rápido del dedo, se acercó a los mundos fronterizos, puestos de avanzada, colonias, estaciones. 17 de ellos brillaban en rojo. Se han ido, dijo Caín. En los últimos 9 días, la presidenta lo miró fijamente. ¿Quién? Sonrió levemente. Déjame preguntarte algo. Tocó una estrella brillante. ¿Por qué sus estaciones de élite, las más defendidas, las más seguras, fueron infiltradas sin alarmas? Otro toque. ¿Por qué sus cajas negras no contienen grabaciones, ni sonido, ni señales de calor, solo ausencia? Otro. ¿Por qué las cámaras siempre se cortan un segundo antes de que empiecen los gritos? El silencio se transformó en algo tenso y agudo. Caín se acercó. ¿Crees que enviamos agentes, comandos, naves? Negó con la cabeza. Enviamos a una persona a cada sitio. Lo dejó ahí. Una, susurró el oráculo Sorlani. Imposible. Improbable, corrigió Caín. Pero no imposible. Ese es tu primer error. Suponiendo que nuestros límites son los tuyos. El Arfax tembló. ¿Qué eres? Caín dio otro largo sorbo. ¿Quieres un nombre? ¿Quieres una especie? ¿Quieres a quién culpar? Pero la cosa es que... rió suavemente. Ya nos nombraste. Miró a su alrededor, con ojos repentinamente fríos. Nos llamaste demonios. Su voz se oscureció. Hierro envuelto en terciopelo. Dijiste que éramos impredecibles, violentos, que sonreíamos con demasiada facilidad y perdonábamos muy poco, que amábamos con demasiada fiereza y sufríamos como un reguero de pólvora. Asintió lentamente. Y tenías razón. Una larga pausa. Entonces la presidenta, con la voz quebrada por el miedo, hizo la única pregunta que importaba. ¿Qué quieres? Caín parpadeó una vez. Su expresión era ilegible. Nada.
dijo en voz baja. Eso es lo que lo empeora. Empezó a alejarse. Ningún guardia se movió. Ninguna orden dada. Incluso las paredes parecieron contener la respiración. Justo antes de que la puerta se abriera, se detuvo. Oh, dijo, metiendo la mano en su chaqueta. Casi lo olvido. Sacó un objeto pequeño y lo lanzó por encima del hombro. Una moneda. Giró en el aire, golpeó el suelo, aterrizó con un anillo, con la cara hacia arriba. No miró atrás. La cámara se quedó mirando la moneda, un metal diminuto, ordinario. Hasta que notaron el grabado en su cara. No era moneda. Era una fecha. Mañana. 3 días después de que la moneda aterrizara en la cámara de la cima, las estrellas comenzaron a oscurecerse. No todas a la vez, no ruidosamente, no con gloria ni espectáculo, solo silencio. Una estación de reabastecimiento sobre MYX perdió su registro. Un conjunto de vigilancia en el cinturón MN se apagó de la red. El archivo talvariano, hogar de 12.000 años de historia estelar, se desvaneció. La única evidencia que quedó fue una puerta de entrada derretida y una huella de bota humeante que no pertenecía a ninguna especie conocida. Los comandantes culparon a las tormentas estáticas. Los diplomáticos llamaron a la calma. Los analistas susurraron una palabra tras puertas cerradas. Cocos. Siempre había sido una broma, un mito. Los humanos les contaban a sus hijos historias sobre agentes que no existían. Fantasmas con trajes del gobierno, sombras sin nombre que hablaban con voces suaves y portaban armas viejas. Ahora, esas sombras eran reales, y tenían nombres e idiomas que solo la Tierra recordaba. Nadie había visto a Baba Yaga aún, pero algo peor estaba sucediendo. La galaxia había comenzado a creer que podría ser real. En un puesto de defensa en la línea CAS, el general Haita del Acuerdo Selvin se encontraba frente a un muro táctico, con los brazos cruzados y las alas moviéndose nerviosamente. Fue criado para el mando en el campo de batalla. Pasó años en el frente de Mexeri. Sobrevivió a tormentas de gas en Tene Prime. Nada de eso lo preparó para lo que veía ahora. Explícate, dijo, con voz nítida como el hielo. Su texto se estremeció. Todo el puesto de avanzada en Z7 fue esterilizado. No se detectó ninguna brecha. No hubo armas de energía. No hubo alerta interna. Haita dio un paso adelante. ¿Cómo? El técnico más joven tragó saliva. Encontramos escritura a mano en una consola. Haita entrecerró los ojos. Traducción. El técnico levantó un bloc. 2 palabras garabateadas con marcador permanente. Demasiado lento. En el borde del espacio del Consejo, 3 embajadores abordaron un crucero diplomático de lujo. Estaban vigilados, armados, monitoreados. La nave nunca llegó. Lo que se recuperó 3 días después flotaba en órbita sobre una luna muerta. Motores fríos, luces tenues en el interior, sin señales de lucha, sin sangre, sin alarmas, solo una mesa puesta para la cena, 3 platos, 3 sillas, 3 trajes cuidadosamente doblados colocados sobre sus respectivos asientos y una nota. No llamamos. Caín se paró frente a un espejo roto en un búnker humano a 20 clics bajo la corteza de Groenlandia. Se ajustó la corbata. Detrás de él, la agente June cargó un supresor en una pistola negra mate. Tarareó algo viejo y suave. Baba Yagas descifró 5 sistemas, dijo con indiferencia. Dejó otro diente en un núcleo de datos. Nadie lo ha descifrado todavía. Caín la miró a los ojos en el reflejo. No es un rompecabezas. Es un mensaje. ¿Qué dice? Caín se abotonó el abrigo. Que estaba aburrido. Ella resopló. Pobre galaxia. Fuera del búnker, la nieve silbaba sobre el mundo enterrado como si el propio viento intentara no ser oído. El hombre del saco conocido solo como desapareció en un mercado de alimentos en Atarine. Sin registros de llegada, sin registros de retina, sin rastro de olor. En un momento, las cámaras de seguridad mostraban a una madre comprando,
a los niños riendo. En el siguiente fotograma, todos tumbados, dormidos, tranquilos. En el tercer fotograma, As mirando directamente a la cámara, sonriendo. Luego, nada. La grabación se corrompió en cada copia de seguridad conocida. En repetidos intentos, la cámara solo mostraba estática hasta que un día después mostró nuevas imágenes, no de As, sino del espectador. A bordo de un superportaaviones galáctico. La almirante Boone del colectivo Tix observaba un mapa en llamas. Su flota había estado cartografiando los patrones de transporte humano. Ahora su flota había desaparecido. Una sola baliza de socorro había sido recuperada de los restos. La voz en la grabación era inconfundiblemente humana. Tranquila, educada. Preferiríamos que nos dejaran en paz. Hemos extendido nuestra paciencia, pero la han agotado. No lo sentimos. Somos eficientes. Boone se aferró al borde de la consola hasta que la aleación crujió. Encuéntrenlos. Siseo. Quiero nombres. Un oficial subalterno dudó. Señora, no dejan nombres, dejan advertencias. En la cámara de la cumbre, la presidenta se paró frente a su consejo, agitando las garras con ansiedad. Nos están desmantelando, dijo. Algunos delegados parpadearon confundidos. No nos están atacando, aclaró. ¿Desmantelados? Esto es una retribución, murmuró el embajador Bari. Nos lo buscamos. No, dijo el oráculo Sirlani, en voz baja, distante. La retribución implica emoción. Esto es algo más frío. ¿Entonces qué es? Alguien espetó. El oráculo miró hacia el cristal oscuro más allá del borde de la cámara. Equilibrio. En el mundo minero de Trexel, los guardias detectaron movimiento en los escáneres térmicos. Una forma humanoide en el desierto bajo cero, descalza, caminando tranquilamente hacia la valla perimetral. Se desplegaron drones de seguridad. 30 segundos después, los drones cayeron del cielo. La figura entró en las instalaciones por la puerta principal. Nadie lo detuvo porque no quedaba nadie. Solo el timbre de la recepción sonaba sin cesar, resonando por los pasillos vacíos. Más tarde, las imágenes revelarían su silueta deteniéndose junto a una máquina expendedora, dándole una moneda y alejándose con un paquete de chicles. Caín revisó dosas en una habitación sin luz. Cada perfil tenía grabado un nombre en clave, un registro de puntos de entrada y un simple resumen de la misión. Algunas eran quirúrgicas. Destruir una bóveda de datos. Borrar la memoria de una especie de la Tierra. Algunas eran simbólicas. Aparecer en un lugar público y desaparecer de nuevo. Una simplemente estaba etiquetada como hacer llorar a los niños. Ellos recuerdan mejor. Caín ni se inmutó. Solo añadió un nuevo nombre al principio de la lista. Yaga. Junto a ella, una nota escrita a mano. No informar. No monitorear. Solo estar atento al humo. En la ciudad de Alaria, capital del noble imperio Artax, se programó un desfile para celebrar la paz tras la purga. El día comenzó con fanfarrias de bronce, estandartes flotantes y drones relucientes que dejaban luces de colores a su paso. Al mediodía, se descubrieron las primeras muertes. Al anochecer, las calles estaban vacías. Las carrozas del desfile seguían flotando en el aire, girando lentamente sobre su lugar. En una de ellas, escrita en aceite y sangre, deberías haber llamado. La galaxia no entendía lo rápido que se desmoronaba. 100 especies habían formado la Federación. Cada una se enorgullecía de sus fortalezas, previsión psíquica, dominio tecnológico, inteligencia de colmena. Ninguna había tenido en cuenta la ira envuelta en ritual. Porque la venganza no se entregaba con ejércitos, sino con etiqueta. La tierra no había gritado. No había vociferado. Había susurrado. Y luego se había movido. En la luna del consejo, se convocó una última reunión de emergencia. 23 asientos estaban vacíos. Una silla,
que antes pertenecía al representante de Balfu, seguía goteando. Seguridad cerró la cámara. La presidenta dio un paso al frente. Debemos iniciar las negociaciones. Un siseo de incredulidad recorrió a los delegados. No escucharán, dijo uno. Ya nos dieron un mensaje, dijo otro. Simplemente no lo oímos. Una nueva voz, frágil y vieja, crepitó por el altavoz de la cámara. Nadie reconoció la firma. La voz hablaba sin urgencia, sin odio, solo con un tono humano bajo. Dejaron nuestros cielos llenos de ceniza, así que dejamos los suyos llenos de preguntas. La cámara quedó en silencio. Entonces las luces parpadearon y alguien rió. No era una risa de broma. La risa de alguien recordando cuentos para dormir era real. Alguien susurró. ¿Crees que Baba Yag nos está observando? Caín, en las sombras de la sala de guerra de la tierra, dio un sorbo a su café y se inclinó hacia adelante. No, murmuró. Ya está dentro. La cámara había cambiado. Ahora era más pequeña. No físicamente, sino en presencia. Los gobernantes de la galaxia ya no la llenaban de grandes túnicas, risas sensuales ni el perfume de la supremacía. Se sentaron más tranquilos, reclinados hacia adentro. Cada silla albergaba una sombra donde antes había confianza. Las paredes aún brillaban. El techo aún hacía girar las estrellas artificiales. Pero las estrellas también habían cambiado. 17 sistemas habían desaparecido. 200 instalaciones se habían perdido. 1000 más habían quedado sin electricidad. La Federación no se había derrumbado. Se había acobardado. La presidenta del Consejo, demacrada e insomne, permanecía de pie con las garras cruzadas frente a ella. El diplomático humano ha accedido a hablar, dijo. Su voz se había encogido. Llega solo. Nadie respondió. No tenían por qué hacerlo. Caín entró en la cámara como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca se hubiera ido. Llevaba el mismo traje, todavía arrugado en los codos, todavía bebiendo de un vaso de papel barato, todavía caminando con esa quietud natural, como si la gravedad no creyera del todo en él. Pero algo en él era diferente ahora. Un silencio bajo el silencio. Una quietud demasiado pesada para estar en calma. No sonrió. No habló. Simplemente dejó una caja en el suelo. No era grande. No estaba adornada. Sin cerraduras. Sin bisagras. La presidenta dudó. Nosotros, los tejidos, solicitamos términos de paz. Caín miró la caja. Luego ábrela. Miró a su alrededor. Nadie se movió. Caín no parpadeó. Mataste a 99 millones de nosotros sin preguntar qué haríamos. Ahora preguntas qué queremos. Eso es rico. Sus branquias revolotearon. Nerviosamente. Subestimamos la magnitud de tu resonancia emocional. Inclinó la cabeza. ¿Así lo llamas ahora? Te ofrecemos reparaciones. Golpeó la caja con un nudillo. Se abrió. Dentro había ceniza. Bien. Un silencio gris. Un suave susurro de polvo de hueso. Un escalofrío recorrió la habitación. La voz de Cain era más baja que antes. Era una niña. Se llamaba Eva. Tenía 8 años. Quería crecer y diseñar parques infantiles en Marte. Lo dejó pendiente. También era una de los 99 millones, así que te traje uno. Algunos delegados apartaron la mirada. El oráculo cerró su segundo par de ojos. Incluso el blog de Arfax atenuó su brillo. Caín se agachó y sacó algo más de la caja. Una moneda. Igual que antes, pero esta vez no la lanzó. La llevó al centro del mapa y la colocó sobre un holograma giratorio de la galaxia. Giró una vez y aterrizó en un mundo que ninguno de ellos reconoció. ¿Qué es eso?, susurró la presidenta. Sistema 87K, deshabitada, antigua colonia minera. ¿Nos darás eso? Parpadeó. ¿Quieres un planeta? Se giró lentamente. Queremos 50. Murmullos, indignación, incredulidad.
Caín no alzó la voz. Esterilizan a 12 de los nuestros. Nos deben santuario. No como huéspedes. No bajo supervisión. Como propietarios, 50 sistemas es imposible. El noble Vari espetó. Eso es una violación de... Caín levantó un dedo y todas las comunicaciones de la sala se quedaron en estática. Las luces parpadearon una vez, luego otra. Caín levantó la vista como si escuchara. Cuando volvió a bajar la mirada, su expresión se convirtió en piedra. No puedes decir imposible. Ya no. La presidenta se aclaró la garganta. Estos términos son extremos. Caín asintió. Sí, como lo que hiciste. Silencio. Caminó lentamente hacia un lado de la mesa. ¿Quieres paz? Pero no lo sientes. Solo tienes miedo. Volvió a golpear la moneda. Proyectó un archivo. Metraje. Granulado. Con fecha y hora. Naves explotando. Mundos oscureciéndose. Asesinos alienígenas de élite cayendo ante un solo humano cada vez. Registros de audio recuperaron imágenes, y un sonido se repetía. Un latido humano, constante, implacable. El oráculo se inclinó hacia adelante. ¿Son estos tus hombres del saco? Caín no respondió porque otra voz habló. Una voz grave. Grava atravesando terciopelo, algunos de ellos. Desde la puerta del fondo, entró un hombre, alto, sin afeitar, con un abrigo oscuro y largo, arrastrando ceniza tras él. Caminaba con una especie de silencio que no necesitaba práctica. Había nacido con él. Sin presentación, sin expediente, pero todos en la sala lo sabían. Babiaga, sin título, sin rango, el mito. No llevaba ningún arma, pero la sangre marcaba las suelas de sus botas. Un embajador jadeó, otro se levantó para correr. El hombre levantó la vista y la sala se quedó en silencio. Habló una vez. 3 palabras. Tratado de cenizas. Caín asintió levemente. Así lo llamamos. Lo firmarás. La presidenta apenas encontró la voz. ¿Y si nosotros no lo hagas? Caín miró al hombre a su lado. Baba Yaga sonrió. Era el tipo de sonrisa que las tumbas antiguas podrían recordar. Caín se dio la vuelta. Entonces dejamos de ser educados. Una pausa. Luego movimiento. Los delegados se apiñaron. Susurros llenaron el aire como humo. En 30 segundos, la mayoría había estado de acuerdo. No porque creyeran, porque temían. El oráculo levantó la mano. Firmaremos. Caín lo observó. Bien. Sacó una tableta de su abrigo. La activó. El texto brilló rojo brillante. 50 sistemas. Sin vigilancia. Sin impuestos. Retirada completa del sector del alma. Reconocimiento de la Tierra como una fuerza soberana neutral. Y una cláusula final, no se registrará ningún recuerdo de los hombres del saco, ningún registro, ninguna persecución, ninguna represalia jamás. Fue firmado sin sangre, sin palabras, pero no sin peso. El tratado se grabó en la ley galáctica. La galaxia se doblegó ante la mano silenciosa. Y así, los humanos habían tomado lo que querían. Ni venganza, ni gloria, espacio, silencio, respeto nacido del miedo. Mientras la sala empezaba a despejarse, mientras los delegados se apresuraban a calmar sus nervios y desinfectar su orgullo, Caín se quedó atrás. Se detuvo ante la presidenta por última vez. Deberías saber algo. Ella no levantó la vista. Él esperó a que lo hiciera. Esto no fue venganza, dijo. ¿Y entonces qué fue? Se inclinó. Era solo la Tierra recordándole a la galaxia lo que sucede cuando abres la puerta equivocada. Tras él, Baba Yaga giró y se fue, arrastrando su abrigo como una cortina que se cierra. Caín lo siguió, pero antes de cruzar la salida, arrojó algo por encima del hombro. La moneda, al tintinear, cayó plana. Esta vez no mostró cara ni cruz. Mostró un rostro. La sonrisa de un niño ardía. Y debajo, palabras que nadie se atrevía a leer en voz alta.
Tú empezaste. Acabamos de decir hola.